En ocasiones, la vida parece desmoronarse frente a nosotros, dejando una sensación de vacío y desesperanza. Tal vez sea la pérdida de un empleo, una relación rota o problemas de salud que nos hacen sentir que no hay salida. En esos momentos oscuros, incluso quienes tienen fe pueden preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permite que mi vida esté así? Este es el relato de alguien que enfrentó sus mayores temores, y a través de la gracia de Dios, encontró una transformación completa. Tal vez puedas verte reflejado en esta historia, porque la luz de Cristo siempre está ahí, incluso cuando parece que todo se ha perdido. De la oscuridad a la esperanza. La noche siempre era el momento más difícil. Mientras la ciudad dormía, él permanecía despierto, con los ojos fijos en el techo, mientras su mente corría sin descanso. Los pensamientos de fracaso y desesperación no le dejaban en paz. ¿Qué hice mal?, se preguntaba una y otra vez. En los últimos meses, su vida había cambiado de manera drástica. El empleo, que durante años había sido su seguridad y sustento, se había esfumado de la noche a la mañana. Es un recorte de personal, no es nada personal, le dijeron. Pero esas palabras no aliviaron el golpe. Volvió a casa ese día sintiendo que todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Al principio, intentó mantenerse optimista. Usó los ahorros que tenía para pagar las cuentas más urgentes y dedicó largas horas a buscar trabajo. Pero las puertas parecían cerrarse una tras otra. Cada rechazo era un recordatorio de que su situación no mejoraría pronto. La pila de cuentas en la mesa crecía semana tras semana, y con ella, la sensación de que estaba perdiendo el control. Las cosas no iban mejor en casa. La tensión acumulada empezó a afectar su relación, y las discusiones se hicieron más frecuentes. Hasta que un día, su pareja decidió irse. Las palabras que pronunció antes de cerrar la puerta quedaron grabadas en su mente. Ya no puedo seguir con esto. Él se quedó de pie en la sala vacía, sintiendo que no solo había perdido a una persona, sino también la última chispa de estabilidad que quedaba en su vida. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. Los días pasaban uno tras otro, todos iguales. Se levantaba por la mañana con la sensación de que no tenía un propósito. Los amigos que antes estaban presentes, poco a poco se alejaron. No lo culparon ni lo juzgaron, pero tampoco supieron cómo ayudarlo. Pronto, las llamadas y mensajes dejaron de llegar. Ahora estaba completamente solo, sin empleo, sin pareja y sin esperanza. Las noches eran las peores. La ansiedad lo mantenía despierto, y las pocas horas que lograba dormir estaban plagadas de sueños inquietantes. Su cuerpo comenzó a resentir el estrés, dolores musculares, cansancio constante y una sensación de opresión en el pecho que nunca desaparecía del todo. Sabía que algo no estaba bien, pero acudir al médico no era una opción. Apenas tenía lo suficiente para cubrir lo más básico. A pesar de todo, en lo más profundo de su corazón, aún creía en Dios. Había crecido escuchando sobre su amor y su cuidado, pero ahora se sentía desconectado de él. Intentaba orar, pero cada vez que lo hacía, sentía como si sus palabras no pasaran del techo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? La Biblia, que antes le daba consuelo, ahora estaba guardada en un rincón, cubierta de polvo y olvidada. Hubo una noche en particular en la que tocó fondo. Después de un día especialmente difícil, se dejó caer en el suelo de su habitación. No había lágrimas, ni palabras, solo un vacío que lo consumía. Cerró los ojos y murmuró con voz apenas audible: Dios, si estás ahí, ayúdame. No fue una oración larga ni elaborada. No tenía fuerza para más.
Fue solo un susurro de desesperación. Algo cambió en ese instante. No fue un milagro visible ni una respuesta inmediata, pero sintió una pequeña chispa en su interior. Era una sensación tenue, pero suficiente para hacerle creer que quizás no estaba tan solo como pensaba. Esa chispa lo llevó a levantarse al día siguiente con una leve sensación de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras intentaba organizar su casa, encontró su vieja Biblia en un cajón. Se quedó mirándola por unos segundos. Casi sin pensarlo, la abrió al azar. Sus ojos se posaron en Mateo 11 y 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras le golpearon como un rayo. Era como si Dios estuviera hablando directamente a su corazón, recordándole que no tenía que cargar con todo ese peso solo. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio inmediato ni dramático, pero fue el inicio de un proceso de transformación. Comenzó a leer la Biblia todos los días, aunque al principio no entendía todo lo que leía. Cada pasaje parecía estar dirigido a él, hablándole de manera personal. En Juan 2 y 27 encontró otra promesa que le dio fuerzas. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por primera vez en meses, sintió que su corazón comenzaba a encontrar descanso. La transformación no fue fácil. Había días en los que las dudas y el miedo volvían con fuerza, pero cada vez que sentía que caía, se aferraba a las promesas de Dios. Decidió practicar la gratitud, algo que nunca había hecho antes. Al principio, le resultaba extraño. ¿Cómo podía estar agradecido cuando todo en su vida estaba patas arriba? Pero empezó con cosas pequeñas. El hecho de tener un techo, comida suficiente para ese día, el calor del sol en la mañana. Con el tiempo, la gratitud comenzó a cambiar su perspectiva. Uno de los mayores desafíos fue el perdón. Había personas en su vida que lo habían lastimado profundamente. Amigos que lo abandonaron, personas que lo criticaron en sus momentos más vulnerables. El resentimiento era como una cadena que lo ataba al pasado. Pero al leer Mateo 6, 14-15, entendió que el perdón era necesario, porque, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El proceso de perdonar no fue fácil ni rápido. Cada intento estaba lleno de resistencia y lágrimas. Pero con cada paso, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Finalmente, logró liberar esas cadenas, y con ellas, encontró una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver un futuro. La esperanza, que parecía imposible, ahora era real. Cada día era un paso más en su camino de fe, y aunque todavía enfrentaba desafíos, sabía que no los enfrentaba solo. Su fe estaba siendo renovada, y con ella, su vida. La transformación a través de la fe. Con el corazón más ligero y una chispa de esperanza brillando en su interior, comenzó a notar pequeños cambios en su vida. No eran grandes milagros ni soluciones instantáneas, sino señales sutiles de que Dios estaba trabajando en él. Una de esas señales llegó en forma de una llamada inesperada. Un viejo amigo, con quien no había hablado en años, lo contactó para ponerse al día. Durante la conversación, mencionó una vacante en su empresa que podría interesarle. No era el trabajo de sus sueños, pero era una oportunidad. Y para él, en ese momento, representaba mucho más que un empleo. Era un nuevo comienzo. Aceptó la oferta con gratitud,
reconociendo que aquello era una respuesta a sus oraciones. Aunque los problemas financieros no se resolvieron de inmediato, tener un ingreso nuevamente le permitió comenzar a estabilizarse. Más que eso, le devolvió la sensación de propósito que había perdido. Sabía que Dios estaba cuidando de cada detalle, tal como lo prometió en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mientras se adaptaba al nuevo trabajo, su fe seguía fortaleciéndose. Había convertido la lectura de la Biblia en un hábito diario y dedicaba tiempo a orar todas las mañanas antes de comenzar su jornada. Estas prácticas, que antes parecían una carga, ahora eran su fuente de fuerza y esperanza. En cada página que leía, encontraba consuelo y dirección. Romanos 12:2 se convirtió en uno de sus versículos favoritos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el trabajo, enfrentaba desafíos, pero ya no se sentía consumido por la ansiedad. Cada problema era una oportunidad para confiar en Dios y poner en práctica las lecciones que estaba aprendiendo en su palabra. Agradecía incluso por los días difíciles, porque sabía que Dios estaba con él en cada paso del camino. Filipenses 4:13 era una declaración que repetía con frecuencia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras tanto, su salud también comenzó a mejorar. Las noches de insomnio y los días llenos de tensión comenzaron a quedar atrás. Aunque no todos los síntomas desaparecieron de inmediato, notó que su cuerpo respondía a la paz que había encontrado en su alma. Esta era la paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con el tiempo, también experimentó un cambio en sus relaciones. Las personas que antes se habían alejado comenzaron a acercarse nuevamente, y nuevas amistades nacieron, especialmente con aquellos que compartían su fe. Estos nuevos vínculos le dieron un sentido renovado de comunidad y apoyo, recordándole que no estaba solo en su camino. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue cómo su historia comenzó a impactar a otros. Durante conversaciones casuales, se encontró compartiendo lo que había vivido y cómo Dios lo había transformado. Personas que enfrentaban sus propias dificultades se sentían alentadas al escuchar cómo él había encontrado esperanza en medio de la oscuridad. Se dio cuenta de que su dolor no había sido en vano. Dios estaba usando su experiencia para bendecir a otros. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante un evento en su iglesia. Había decidido asistir a un grupo de oración, algo que no había hecho en años. Durante la reunión, alguien compartió un testimonio que resonó profundamente en él. Era la historia de alguien que también había enfrentado pérdidas y desesperación, pero que había encontrado redención en Cristo. Mientras escuchaba, sintió que Dios le estaba diciendo: tu historia también tiene un propósito. Yo no solo restauro, sino que uso tus cicatrices para sanar a otros. Inspirado por este mensaje, comenzó a involucrarse más en la iglesia, sirviendo en diferentes ministerios y apoyando a aquellos que pasaban por momentos difíciles. Su vida, que antes estaba marcada por el dolor y la desesperanza, ahora estaba llena de propósito y gratitud. Cada día era una oportunidad para glorificar a Dios y demostrar con su ejemplo que no importa cuán oscuro sea el camino, la luz de Cristo siempre puede iluminarlo. Una de las mayores bendiciones fue ver cómo su relación con Dios se había transformado. Antes, sus oraciones eran esporádicas y llenas de dudas. Ahora, eran constantes y llenas de confianza.
Aprendió a confiar en Dios no solo en los momentos de dificultad, sino también en los de alegría. Reconoció que su fe no era un escape de los problemas, sino una forma de enfrentarlos con fuerza y esperanza. Hoy, cuando mira hacia atrás, puede ver claramente la mano de Dios en cada detalle de su historia. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parecía que estaba completamente solo, Dios estaba ahí, obrando en silencio. Romanos 8 y 28 se ha convertido en una verdad inquebrantable para él, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él sabe que su vida no es perfecta, pero también sabe que no necesita serlo. Su confianza está puesta en un Dios que es fiel, que cumple sus promesas y que siempre tiene un propósito mayor. Ahora, su mayor deseo es compartir este mensaje con otros, que no importa lo que estén enfrentando, Dios está con ellos, dispuesto a transformar su dolor en propósito y su desesperación en esperanza. Si tú estás atravesando un momento difícil, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Su amor es constante, incluso cuando no lo sentimos. Él tiene un plan para tu vida, tal como está escrito en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Confía en Dios, entrégale tus cargas y permite que transforme tu vida, tal como lo hizo con él. Porque la gracia de Dios no tiene límites, y su amor siempre está dispuesto a restaurar lo que parecía perdido.